Empecé un nuevo trabajo hace un par de meses como asistente de almacén en una empresa de transporte bastante grande aquí en Arkansas. Me certificaron para conducir carretillas elevadoras, cargar camiones y mover palés de un lado a otro. Es un trabajo bastante fácil y el sueldo es más alto que nunca antes. Diría que las cosas van mejorando, pero me está costando encajar con mis nuevos compañeros. No soy el tío más extrovertido ni seguro del mundo. De hecho, convertirme en uno de los chicos ha sido casi imposible para mí toda mi vida. Con cada nuevo trabajo te adentras en una cultura laboral predeterminada, con grupos cerrados, jerarquías sociales y toda una historia de la que no formas parte, y tratas de aferrarte a ella. Quizá algún día lo hagas. Con este trabajo era peor que eso. Estos tipos eran en su mayoría entre 20 y 40 años mayores que yo. Son el típico tipo brusco que patea mierda y bebe cerveza. Toman su café negro, su Marlboro rojo y sus bromas descoloridas, por decirlo suave. Se despiertan al amanecer, y desde luego no es para hacerse amigo del novato de 20 años que lleva camisetas de Pokémon y Demon Slayer para ir al trabajo. Simplemente no eran el tipo de amigos de trabajo que sentía que quería o necesitaba, y el sentimiento era mutuo. Baste decir que las primeras semanas me hicieron sentir prácticamente como un marginado en el trabajo. Me decía a mí mismo que era mejor así en vez de intentar obligarme a adaptarme a todo el rollo de Ford duro, pero con el tiempo pasé de sentirme bien como un marginado a sentirme más como el hombre invisible. Odio decirlo, pero me estaba afectando. No es tanto que quisiera que estos viejos cayeran bien de mí, no lo hice. Más bien empezaba a sentirme disociativo por la absoluta falta de interacción humana, como si estuviera en piloto automático, viéndome llevar mi día desde la perspectiva en tercera persona. Trabajar turnos de 10 a 12 horas sin siquiera oír tu propia voz puede afectar mucho a una persona. Para empeorar las cosas, no se permitían estrictamente auriculares ni auriculares, especialmente para quienes llevábamos el volante de la carretilla elevadora. Empecé a esperar con ilusión mi descanso para comer como la única parte del día en la que pudiera disfrutar o cualquier cosa. Fue la única vez que no fui solo un actor de fondo en mi propia vida. Lo valoraba. En lugar de sentarme en la cafetería pequeña o en la vieja mesa en la tienda donde los condenados a cadena perpetua comían, siempre me subía al coche y me largaba. A veces paraba a tomar un refresco o un taco, pero la mayoría de las veces simplemente buscaba un sitio para aparcar en la calle, a unas cuadras del almacén. Últimamente había tomado la costumbre de aparcar en esta zona apartada y a la sombra, con un callejón sin salida donde veía algunos videos de YouTube, me desplazaba y simplemente me desconectaba un poco. Fue tranquilo hasta el día en que apareció. Estaba relajándome y viendo un arroyo cuando creí oír pasos sobre la grava. Es un polígono industrial muy concurrido, con gente y vehículos que vienen todo el tiempo. Miré a mi alrededor y no vi ningún guardia de seguridad que me pidiera que moviera el coche ni nada, así que volví al móvil. Sinceramente no le di importancia. De repente me sacó de mi comodidad un golpe fuerte en la ventanilla. Me giré para mirar y vi a una anciana de pelo gris fino y vestido de negro. Estaba golpeando la ventanilla del lado del conductor con su palma geriátrica una y otra vez. Tenía una mirada en los ojos como si quisiera prenderme fuego. Te dije que te mantuvieras lejos de mí. Miró por la ventana, con la nariz larga pegada al cristal y una mirada completamente desquiciada en los ojos. Su respiración entrecortada empañó mi ventana mientras gritaba. Intenté responder algo que realmente tuviera sentido. Yo lo siento mucho. Me muevo enseguida. No. Ella se echó hacia atrás y me dio un puñetazo a la ventana. Vi cómo la piel arrugada de su puño se ponía roja y blanca contra sus nudillos artríticos al golpear el cristal. Escuché un crujido desagradable al conectar, haciendo que la ventana temblara a pocos centímetros de mi cara. «Señora, estoy moviendo el coche. Yo...» Chilló a pleno pulmón mientras tiraba de la manilla de mi puerta con ambas manos, sin palabras, solo un lamento ensordecedor. Mi puerta se abrió momentáneamente antes de que la cerrara de nuevo. El instinto se impuso. Cerré las puertas con llave y puse el coche marcha atrás, retrocediendo bruscamente unos metros. Intenté colocar el coche para que pudiera dar la vuelta y salir del callejón sin salida, pero ella se interpuso en mi camino, furiosa. Parecía delgada y enfermiza, pero algo en la rabia tras sus ojos negros y pequeños la hacía parecer antinatural. Seguía gritando, aunque ahora sus furiosas palabras estaban amortiguadas.
Me lancé hacia adelante y me acerqué a menos de un pie de su pierna mientras ella volvía a acercarse a mi coche. Echó su figura esbelta contra la capucha. Por un segundo intentó aferrarse al capó, como en una escena de una película de acción. Tiré del volante con todas mis fuerzas hacia la izquierda y pisé el acelerador. Rodó por la parte delantera del coche, llevándose uno de mis limpiaparabrisas con sus dedos huesudos. Estoy bastante seguro de que la oí gritar algo sobre matarme cuando salí disparado de ahí. Volví al trabajo aturdido, sin saber qué demonios acababa de pasar. Preocupado de que quizá me hubiera perseguido o llamado a la policía, escondí mi coche entre dos grandes camiones en el extremo más alejado del aparcamiento. Temblaba como una hoja al entrar por la puerta trasera. Me apresuré al baño. No podía dejar de pensar en ella. ¿Qué coño he hecho? Hice daño a una anciana, quizá muy bien, pero estaba completamente loca, ¿no? Estaba loca. Me salpiqué la cara con agua fría. El agua helada que corría por mi frente me hacía sentir mal. El vómito caliente me quemó la lengua y se vino corriendo por detrás de mis dientes mientras vomitaba en el fregadero. Me mandaron a casa por eso. Mientras recogía mis cosas de mi taquilla, escuché a algunos de esos viejos cabrones burlándose de mí desde el otro lado de la habitación. El bebé pequeño tiene dolor de barriga. Eso provocó unas risas serias. Que les den a esos cabrones. Me fui tan rápido como pude, intentando no mirar a nadie a los ojos. Salí por la puerta trasera, mirando de un lado a otro para ver si, no sé, para ver si estaba ahí afuera. El sol empezaba a ponerse cuando abrí la puerta de mi coche. Salí del aparcamiento lento, con la cabeza alerta. No es una vieja, no hay policías. Pensé que quizá todo iría bien. Quizá no había otra bota esperando a caer en mi cuello. Se me relajó un poco el estómago al girar hacia la autopista. Oscureció rápido mientras me dirigía a casa. Cuando llevaba unos 30 minutos en coche, mi cuerpo y mi mente empezaron a relajarse. Como suele ocurrir en esos largos viajes, el suave zumbido de la carretera dio paso a mi mente errante. Mi imaginación voló lejos por la autopista que tenía delante. Me imagino acurrucado en mi malenca favorita en el sofá del salón, jugando la Switch y viendo YouTube. Una sonrisa acababa de dibujarse en mi rostro cuando de repente se detuvo en seco. Sentí una sensación de malestar en el estómago. Ya sabes esa sensación que tienes cuando estás... Observaba. No quería girar la cabeza para mirar, pero mi cuerpo actuó por sí solo. Miré por la ventanilla del conductor y ahí estaba ella, devolviéndome la mirada con una expresión de malicia mientras cruzábamos juntos. Mantuve su mirada por lo que me pareció una eternidad. Me quedé aterrorizado. Mi mente daba vueltas. ¿Me había seguido? Aceleré. Desvié peligrosamente desde el carril derecho hacia el centro, cortando el paso a un SUV. Podía ver su viejo sedán negro bordeando a la derecha e izquierda del vehículo entre nosotros. Los faros amarillentos de su viejo coche se doblaban alrededor de los laterales del SUV mientras ella buscaba una abertura para adelantar. Estaba acorralada por ambos lados, pero eso no le impidió tocar el claxon y parpadear frenéticamente con las luces. Pisé el pedal en el suelo y no aflojé hasta que estuve a 15 millas de camino. Me había pasado de la cabeza, pero en ese momento no me importaba. Estaba tan abrumado por el pánico que decidí bajarme en la siguiente salida solo para recomponerme. Encontré una pequeña gasolinera a 1 milla más o menos de la salida. Me aparqué y aparqué detrás de la pequeña tienda para que no se viera mi coche desde la carretera. Apagué el motor y me dejé caer en el asiento. Lloré. El estrés me había apretado el corazón y supongo que mi cuerpo necesitaba algún tipo de alivio. No entendía por qué me estaba pasando esto. ¿Quién era esa mujer loca y por qué demonios era yo su presa? Me retorcí las manos, me di golpes en la cabeza contra el volante, me di una bofetada. Hice todo lo que pude para recomponerme. Me limpié los ojos, salí y entré en la tienda de conveniencia. Sonó el timbre cuando entré en la vieja y mohosa tienda. Una voz campesina amable sonó desde el hombre grande detrás del mostrador, dándome la bienvenida a la tienda. «Hola», intenté sonar normal. «¿Qué tal?» «Bien, ¿y tú?» Escuchar ese acento campestre frito de alguna manera se sentía como una conexión con la realidad. «Hermano, no me creerías si te lo dijera», respondí mientras sacaba un refresco frío de la nevera. «Infierno, pruébame. Lo he escuchado todo antes y 2 veces los domingos». Le conté todo mientras estaba en el mostrador frente a él. Le conté sobre el trabajo, cómo hacía mis descansos para comer y, por supuesto, sobre el viejo loco del que no podía quitarme de encima. Me sentía bien sacarlo de encima.
Se lo tomó a broma hasta que llegué a la parte de la autopista. ¿Dices que conducía un viejo negro de 4 puertas? Él parecía desconcertado. Ajá, como un viejo año 80... ¿Town car? Sí, creo que tienes razón. ¿Y esta vieja era muy delgada, pelo blanco y vestido negro? Una expresión de preocupación había reemplazado su expresión antes eufórica. Así es. Hijo, habló en un susurro, está en ese baño justo ahí atrás. Tienes que... El sonido de la cerradura de la puerta del baño abriéndose detrás de mí le interrumpió el paso con paso. El cajero desvió la mirada a su derecha. Yo le seguí de la misma manera, moviéndome detrás de las estanterías con aperitivos. El corazón se me salió del pecho. ¿Cómo puede ser esto? Escuché pasos lentos e inseguros sobre el suelo de vinilo del pasillo junto a donde estaba agachada. La anciana emitía un sonido gutural bajo y jadeante mientras avanzaba lentamente hacia el frente. Olía a amoníaco y a algo empalagoso. La podía ver en el reflejo de la cúpula espejada cerca de la puerta. Si podía verla, solo tenía que mirar hacia arriba y me vería a mí también. ¿Puedo ayudarle en algo, señora?, habló el cajero con su encanto sureño natural. No respondió. Ella lo miró, sus ojos clavados en él de esa manera aterradora que conocía demasiado bien. He dicho si hay algo en lo que pueda ayudarte, cariño. Abrió la boca y emitió un sonido como el de una rana toro ahogándose. Señora, ¿está bien? Ella ladeó la cabeza. Me seguiste hasta aquí, ¿verdad? ¿Verdad? Señora, trabajo en el... Antes de que pudiera decir nada, ella estaba al otro lado del mostrador, con sus largas uñas arañando su garganta. El cajero chilló como un perro herido. Podía ver sangre en el reflejo. No estaba seguro de quién era, ya que luchaban detrás del mostrador. Paquetes de cigarrillos y botellas cayeron al suelo. «¡Vete a la mierda, vieja zorra!». El cajero salió detrás del mostrador con la anciana aferrada a su pecho como un mono. Sus viejos dedos marchitos le arañaban la cara, dejando finas manchas rojas de sangre que se deslizaban por sus cayotes. Intentó apartarla de él. Mientras el cajero retrocedía con la mujer rabiosa aún arañándole, tropezó con una vitrina derribada. La pareja chocó contra la estantería detrás de la que yo me escondía, tirando latas de sopa y bolsas de papas fritas por la habitación. Cayeron duro. El olor a hierro me quemaba las narices mientras me miraba en el espejo de seguridad. Un charco carmesí se formaba alrededor de la parte de atrás de la cabeza del cajero. Se quedó allí, aún luchando, mientras los dedos de la anciana le desgarraban la cara. «¡Ni mis malditos ojos! ¡Ayuda!», gritó desesperado. Corrí, ni siquiera lo pensé, simplemente corrí hacia mi coche y giré la llave en el contacto. El motor rugió al encenderse, salí disparado en la noche, conduciendo tan rápido como pude. Lo sé, soy un cobarde de mierda. Quise llamar a la policía, pero en todo mi pánico ni siquiera recordaba qué tipo de gasolinera era. Ni siquiera recordaba dónde estaba. ¿Qué iba a hacer? ¿Llamar al 911 y decirle que estuviera atento a una anciana asesina? ¿Que podría estar en cualquier parte? Conduje de regreso a casa. Por supuesto, di la vuelta a la manzana primero, buscando alguna señal de ella. Estaba agotada. Ni siquiera pude obligarme a salir del coche. Me senté afuera 20 minutos mirando la puerta. Pensé en el cajero. Pensé en la mirada loca de esa vieja malvada. Pensé en casa y en mi ensoñación despierta de pasar una noche cómoda y segura frente a la tele. Pensé en entrar directamente, cerrar la puerta con llave y vivir ese sueño. El único problema con eso era... Al mirar por la ventana de mi casa, estaba prácticamente seguro de que, cuando salí esa mañana, no había dejado la luz del salón encendida.